Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. En esta edición especial hablaremos de varios temas que han estado en la agenda nacional en nuestro país. Hoy nos acompañan dos amigos de la casa, Marvin Aguilar, analista y culturólogo, y Misael Rivas, abogado y criminólogo. Con ambos abordaremos temas de la agenda nacional, temas de mucho conflicto, temas de mucho tacto. Marvin, Misael, buenas noches, gracias vos. ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Misael, un gusto otra vez de verte y un saludo a la audiencia. Hola, Julio. Buenas noches, Marvin. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Yo creo que usted ya se convirtieron en los referentes de los análisis. Quisiera poner en contexto, esta semana inició la elección del procurador. Muchos organismos internacionales han cuestionado que han habido violaciones de derechos humanos en todo este proceso del régimen de excepción. Sin embargo, el que constitucionalmente está, dijéramos, llamado a decir si hay o no violación es el procurador. Entonces quisiera que entráramos primero haciendo una evaluación. ¿Cómo has visto el rol que ha jugado el procurador en esta coyuntura? Bueno, el procurador ha hecho, digamos, un papel que no ha dejado ni muy contento del gobierno y tampoco a la oposición. Yo no miro a la Asamblea Legislativa reeligiéndolo como procurador. ¿No lo ves? No, no lo veo. Yo incluso pensaría, por algunas versiones que han tenido algunos diputados, que podría ser una mujer, para el caso, ¿no? Experta en derechos humanos. Es una posibilidad que debería de sondear la Asamblea Legislativa, en el sentido de que todo el Ministerio Público hay hombres presidiéndolo. Entonces creo que es la oportunidad para que una mujer experta en derechos humanos pueda dirigir la institución. Ya han habido dos, tú sabes, Entonces, y la procuradora Victoria Avilés también fue magistrada. Exacto, sí. Y también hay una tercera también, la que pertenecía a una iglesia, que era copastora, ¿verdad? Y que fue, digamos, manejó de manera ultraderechista la Procuraduría de Derechos Humanos, y esto le causó escozor con varias organizaciones de defensoras de derechos humanos, en el tema, por ejemplo, de las mujeres y de las minorías. En ese sentido, creería yo que es una buena oportunidad para poner allí a una mujer. Bueno, pero esa decisión la tendrá la Asamblea Legislativa, esa es una opinión personal. Además, creo también que el procurador no ha hecho el trabajo, digamos, que se debe de esperar de un ombudsman. ¿Esa es la apreciación tuya o porque no, los hechos te lo ponen? Es mi apreciación porque, por ejemplo, ayer la relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha liberado una correspondencia que había mantenido privada entre el gobierno y este organismo de Naciones Unidas en relación al asesinato de una defensora de derechos humanos en Santo Tomás. Digamos, es Betty de León, que fue asesinada en marzo de este año. La Oficina de Naciones Unidas le había pedido al Estado de El Salvador que responda por eso. El Estado no ha respondido después de 60 días y entonces la relatora especial de derechos humanos se vio obligada a liberar esta información. Por eso te la estoy diciendo, porque ella emitió un comunicado. En ese sentido, el ombudsman no ha respondido a Naciones Unidas, en este caso a Polonio Tobar, no ha respondido, no ha asesorado al gobierno o a Cancillería para responder por este asesinato, que sí ya pone al país en el radar. Por ejemplo, en el caso de Honduras con con Berta Cáceres, una cosa muy similar. Entonces yo creería que los gobiernos deben de tratar de evitar estas presiones externas. No, ¿en tu criterio no crees que se meta él a la reelección? Fíjate que así como en la política salvadoreña, no me sorprendería que él se presente a la reelección, porque es bien común en este país que los políticos, en vez de hacerse a un costado, mejor metan a la pelea, ¿no? Misael, compartís vos el hecho de que no estaba a la altura el Procurador de Derechos Humanos. Marvin plantea un caso específico, pero yo lo oriento más al rol que tiene que ver con el régimen de excepción. Yo opino lo mismo, incluso he hecho observaciones, principalmente con las dos visitas que tuvo a La Esperanza y a Izalco, en el cual estaba diciendo de que cómo es posible que nuestro Procurador General de Derechos Humanos, para la defensa de los derechos humanos, viene a hacer
turismo guiado, y que me perdone, pero es lo que toda la población hemos apreciado dentro de las instituciones, en donde el señor director general de centros penales hace efectivamente su trabajo, que es presentar lo que le está haciendo. Entonces, el Ejecutivo, a través del señor director, hace su trabajo. Él presenta lo que estaba haciendo, le presenta los avances, le presenta el ordenamiento, le presenta cómo es los que ya están en la fase de confianza trabajan. Pero él no fue a averiguar nada sobre el régimen, es decir, él solo dice, miren, hay 2.900 denuncias. Y están recibiendo lo mínimo. Así es, pero de ahí le preguntan acerca de las supuestas 54 muertes, y él dice que le corresponde a la Fiscalía hacer la investigación, pero es que eso no es así. Es cierto, la investigación del monopolio delito, es de ellos, pero lo que es la investigación de la violación de derechos. Así es, supuesta violación de derechos humanos le corresponde a él. Y eso es lo que espera la población. Por lo tanto, venir yo e irle a decir a un director, quiero que me informe, está bien el informe, pero él no preguntó. Y entonces yo hago la comparación de este periodista Víctor González de México, que él va a la misma dirección y le pide entrar con sus cámaras, le permiten llegar con su teléfono para comprobar si hay o no control de línea, y le permiten ir a ver qué es lo que comen, por dónde entrevista, permiten que esté en una requisa. Entonces él presenta cómo es y dice, miren, así es en El Salvador. Quiere decir entonces que el gobierno, a través de lo que está presentando eso, es que están seguros de que ellos no están cometiendo ninguna violación. Ahí es donde yo comparo y digo, bueno, si un extranjero hace un rol investigativo, ¿por qué no el que está llamado? Así es, ¿por qué no el que está aquí? Ahí es donde a mí me deja mucho que desear, y eso es lo que la población va a resentir. Con lo que dice Marvin, yo estoy seguro que va a ir él a la reelección, porque si no, veamos cómo él se está presentando. Exactamente cuando ya va a venir, que hoy arranca la carrera por el puesto, él empieza a aparecer y empieza a dar comunicados. Léanse y véanse el comunicado que da de las dos instituciones penitenciarias, y solamente básicamente le cambia el nombre. Y es casi lo mismo. Entonces, ¿dónde está realmente nuestro procurador? Vamos a compararlo con la doctora Beatrice de Carrillo, que ya está en presencia del Señor. Esta era una mujer salvadoreña por adquisición, y que ella trataba y procuraba de hacer su trabajo, una persona que era amante del derecho, no alguien que se está apasionado del puesto por continuar en una situación que ya sabrá él cómo lo va a defender. Para mí realmente no ha hecho para nada un buen papel. Ahora, digamos... ¿Pero qué perfil crees tú que debe, o mejor dicho, sí, cuál es el rol que debería de jugar entonces el procurador? Hablando ayer con Romeo Auerbach en otro programa, en Ernesto López Radio, él planteaba de que los requisitos que parece ser se buscan es que sea experta, idónea en derechos humanos. Es decir, han establecido un perfil. Un perfil, exacto. Él establecía también la idea de que debería de ser una mujer. Él lo establecía, eso será la asamblea que decida. Yo le planteaba que en la charla que teníamos ayer, era que un perfil de esa naturaleza lo encontrás o en la academia o lo encontrás en las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Yo hablaba de María Julia Hernández, de grata recordación. Por ejemplo, si a ella se le propusiera para ser procuradora de los derechos humanos, nadie adversaría, digamos, que es experta en el tema, pues. Ella ya falleció, ¿verdad? Pero yo planteaba un perfil como ella, en el caso de una mujer. Te he visto dos veces decirme, debería de ser una mujer la procuradora. ¿Por qué tiene que ser mujer y no ver primero la idoneidad del cargo? Porque tan buena puede ser una mujer como puede ser un hombre. Sí, de acuerdo. Si se encuentra una persona experta en derechos humanos, ¿verdad? No importa el género. Lo que sucede, Julio, es que fíjate que en momentos tan complicados como los que vive el país, a veces la prudencia de una mujer, ¿verdad?, puede salvar y poner en su lugar muchas cosas que no ha tenido el valor Apolonio Tobar de hacerlo, porque él es más calculador, ¿verdad? Porque ya sea que no quede calculador. Político es otra cosa, es más calculador en el sentido de que si no queda, pues me imagino que su comportamiento tiene mucho que ver con regresar a la magistratura que tiene en San Vicente y no perderla, pues. Y eso no es ser político, eso es ser calculador. Que sea normal en la política nuestra, eso es otra discusión.
Pero quizás una mujer, por ejemplo, con los temas de las minorías, con el tema de los feminicidios, con el tema de los crímenes de odio, con el tema, por ejemplo, laboral, ¿verdad? Con la explotación, con el tema de las domésticas. Entonces, una mujer conoce como más de cerca estos temas, se esperaría que fuera más sensible frente a estos temas y pudiera jugar un rol con el gobierno para solucionar muchas situaciones que quizás un hombre desde la Procuraduría hace más cálculo que política. Qué bueno que hiciera política el procurador. Y lo menciono por el artículo constitucional que faculta al procurador a destituir a 3 titulares, ¿no? Al de la Policía Nacional Civil, OIE y a los de seguridad. Y a los de seguridad. No es que los de faculta, sino que es vinculante. O sea, es decir, por violaciones a los derechos humanos. Por eso es por importante. graves violaciones. Entonces, ese es un poder que tiene el procurador, que con eso pues puede hacer política, ¿verdad?, para beneficiar a los sectores que están generalmente olvidados. Dice, normalmente se crean una subcomisión para evaluar. La experiencia nos ha dicho que en las elecciones de segundo grado queda el que tiene 56 votos. Así es. Así tenga... Él necesita 43, parece, ¿no? No, este es 56 también. De segundo grado. De elección 56, de segundo grado. Pero bueno, que tenga la mayoría correspondiente. ¿Tú crees que se va a respetar, dijéramos ahora, la opinión que pueda generar una subcomisión al evaluar todos los perfiles de los posibles candidatos, o se va a seguir siempre con la misma línea, que al final, independientemente de tu currículum, de tu trayectoria, de tu perfil, es el que le merezca más confianza? Va a respetarse la cantidad de votos que se tengan correlativos. Para mí creo que se va a seguir manteniendo eso, porque aun cuando se buscara por otro lado, hemos tenido la experiencia que la Asamblea va a seguir votando conforme a la línea que se tenga, y la mayor parte de las comisiones están siendo guiadas por el partido en el gobierno, y hay que ver nada más cuál es el perfil que ellos quieren y qué es lo que se quiere buscar. Porque si estamos hablando del poder que se tiene por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es fuerte, porque el brazo más poderoso que tiene actualmente para demostrar la política que se está mostrando ante la ciudadanía es seguridad nacional, comprendiendo la seguridad, la defensa y seguridad pública. Entonces no se puede poner en la balanza a la vista de toda la población que alguien venga a ponerlos en la picota. Entonces tiene que respaldarse también quién va a llegar a ser la palanca que los va a mantener fuertes dentro de lo que es el combate delincuencial. Me voy a decantar yo que va a ser conforme a lo que se vaya a hacer el interés del plan nacional que se tenga para lo que es, en lo que se llama, o yo llamo, la defensa de los derechos sociales del salvadoreño. Tengo que ir a un corte comercial. En la segunda parte vamos a abordar el tema seguridad, para que ya en el cierre logremos ver Estados Unidos a punto de ratificar a William Duncan como embajador en El Salvador. No nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Quisiera ya para cerrar este punto, tú hicías una acotación
Marvin, de la importancia que reviste el cargo de Procurador de Derechos Humanos, en el sentido de que una recomendación de él es vinculante con los jefes de seguridad pública. Por lo tanto, una opinión del procurador, una recomendación, ¿eso crees que vaya a pesar al momento de decidir políticamente por quién se van a decantar? Bueno, va a pesar en el sentido de que no esté presionando con eso, ¿verdad? Y mejor hay que poner a alguien que siga haciendo el rol que ha venido haciendo Apolonio Tovar, o le dan a una académica o a un académico, a alguien experto en derechos humanos, la oportunidad de tener esa nota censoria que es tan importante en cualquier sociedad. O sea, porque el tema de los derechos humanos es algo que sí tiene repercusión a nivel internacional. Para el caso, el procurador, siempre que se le ha preguntado sobre los muertos que han ocurrido en los penales, pues dice que se está investigando y que va a haber un informe. Pero no dijo cuándo. Pero no dijo cuándo. Entonces, y él ya entrega el mando en octubre, ¿va? Entonces, ¿qué le quedan? 2 meses y medio para poder entregar un informe sobre el estado de excepción, que no es poca cosa de lo que estamos hablando. Entonces, ni siquiera ha dado avances preliminares para poder decir por qué han muerto los muertos dentro de los penales y a causa de que murieron, o quién los mató, para que la Fiscalía efectivamente pueda proceder con estos indicios a iniciar procesos a los que mataron a estas personas. Y el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en este caso es tan importante porque tú no sabes la clase de venganzas que pueden venir después con las familias que han perdido a sus familiares. Tú sos abogado, ambos somos del interior del país, sabemos cómo las venganzas suelen resolver los crímenes de honor, ¿verdad?, en nuestros pueblos. Entonces no es nada nuevo de lo que estamos hablando. Entonces creería yo que para evitar esos conflictos en la sociedad, esos resentimientos porque te mataron a un pariente, a eso sumarle, si ese pariente muerto en el penal no era pandillero, ¿verdad? Porque aquí la gente, si es pandillero, está bueno que lo hayan matado, ¿verdad? Y está bueno que le den fuego a la cárcel con toda esa gente adentro. Pero imagínate que no sea pandillero, sí, y murió adentro del penal. No, lógicamente, o sea, le aplicaste la pena de muerte a un inocente ahí, hombre. Y eso quería parafasear, dijéramos, yo les he escuchado a los dos y ambos se decantan por un régimen de excepción. Y lo que quería preguntarte es, ¿ustedes creen, sobre todo tú que has sido abogado y policía, conoces la calle, conoces el territorio, crees vos que con los instrumentos actuales, es decir, con toda la normativa penal actual, pudiesen haberse obtenido los mismos resultados que sin el régimen de excepción? No, definitivamente que no, porque lo que se tuvo, se mantuvo por los últimos 30 famosos años, ¿verdad? Y no se pudo hacer. Por un lado. Luego, a mí lo que siempre me llamó la atención y denuncié mucho fue que las mismas operaciones se mantuvieron cambiándole de nombre, al igual como se cambió de mano dura a super mano dura y las manos que vinieron, también hubo el planes Cuscatlán, hubo para regalar, planes cazadores, guardianes, es decir, los nombres siempre se cambiaron y eran los mismos. Entonces, el problema era los golpes, cómo se podían asestar, porque tenían un control territorial demasiado grande. Yo lo mostré varias veces y contigo platicamos que hasta el 2015 cómo estaba conformado el dominio de El Salvador en el 85% territorial. Ahora ya no. Ahora lo que estamos viendo es lo poderoso realmente que estaban, porque están teniendo ya capturados más de 45,000 fascinerosos y todavía golpean. Eso implica de que el poder era grande. Que lo que sucede es que han metido presos a homies y sicarios de edades entre los 14 y los 22 años y están todavía reclamando extorsiones personas de 32 años para arriba. Mujeres con sus niños y que están enseñándoles a hacer esto y gracias a Dios están cayendo. Entonces, decir que las mismas leyes eran las que eran necesarias y con esas eran suficientes, no. Unos diputados dicen, no, si ahí teníamos las leyes, pero es que la ley no hacía absolutamente nada. Teníamos las mismas leyes anti-extorsiones, de la proscripción de pandillas, el Código Penal,
el procedimiento no les ayudaba en nada. En 3 días presentaban 500 fulanos detenidos y salían 460 y solo se quedaban 40, que de los 40 condenaban 2. Y la pobre gente después salía en el embate, que es lo que les iba a sufrir. La gente por eso no iba a denunciar. Ahora es diferente, la gente está denunciando, la gente está viendo una reacción y la gente está acuerpando y dicen, no, es que se está trabajando, y eso es lo que no entiende. Muchos abogados, colegas que se dedican a lo penal, dan unos consejos que, si bien es cierto en un país de primer nivel y con educación, pero no en el de nosotros, en donde aquí se han dado el lujo de matar a la señora que vende fruta, por ejemplo en Santa Tecla, la mataron descaradamente a las 11 de la mañana en pleno Santa Tecla, a la par de la iglesia Concepción, y la mataron a la señora sin tus ni mus. ¿Y qué sucedió? No hubo investigación y ahí quedó muerta la señora. Eso es el poder que tenía la Mara. Ahora ya no es así. Ahora se persigue, ahora se hace esto, y no es porque haya más tecnología. Lo que ha habido es más compenetración entre la persona salvadoreña. A eso quería para plantearles a los dos. ¿Es la misma policía? ¿Los mismos mandos? No son los mismos mandos. Quizás a nivel de director no, pero no han traído a nadie de afuera. No. Son los mismos comisionados, los mismos coroneles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Voluntad política? ¿Hay mayor coordinación entre las distintas instituciones? ¿Los astros se alinearon porque hubieron reformas? ¿Cuál es? Es todo. O sea, es todo eso. Tiene mucho que ver también, digamos, la presión que tiene el gobierno de resolver este problema. Y que era en las encuestas el principal preocupación de los salvadoreños, el tema de la seguridad. Ahora, el tema económico ha sustituido ya el tema de la seguridad, porque como este es un país donde no hay nada hecho y hay que hacerlo todo, pues entonces si resolves el problema de la seguridad, te sale otro, ¿verdad? Que es los asaltos en los buses. Y ya verás que en la medida que se atiende este problema de los buses, entonces van a surgir los asaltos en la calle. Claro, la delincuencia se mueve. Porque el problema, quizás la guerra que hay que hacer es contra la pobreza. ¿Verdad? Esa es la guerra que hay que ganar y en la que deberíamos de sentirnos comprometidos todos. Estructurales. Sobre esa parte, primero veamos una cosa. El 18% de la Fuerza Armada, de la Fuerza Operacional de la Policía se fue jubilada. Eso fue lo que se fue, 18%. Eso incluye oficiales de alto rango. Y estos oficiales que se fueron son los que estaban empantanados con las mismas ideas. Las ideas que a fuerza querían que tuvieran resultado. Ahora, se les da una nueva arma legal y se les está dando otro respaldo, por ejemplo, con el fiscal, que el fiscal, sin tener un asidero legal claro, les está diciendo no los voy a procesar porque están en legítima defensa. ¿Eso es válido? Hombre, lo que está haciendo él es anteponiendo un criterio de la legítima defensa antes de proporcionárselo en un proceso. Que eso no lo voy a opinar. Pero tú y yo sabemos que la legítima defensa hay que probarla judicialmente, no la puedes hacer a priori. No, exactamente, no es a priori. Pero lo que sucede es que es lo que yo he dicho, son las respuestas de la sociedad que le están dando, la dejando legitimidad. a un lado, así es, bueno, están dando la legitimidad a un lado. En relación a eso, fíjate, como yo lo había dicho antes en otro espacio, el padre Alcides Herrera, que fue asesor de Salvador Sánchez Serén, me escribe criticándome porque yo digo que estoy de acuerdo que un policía que ha disparado en defensa propia no vaya a la cárcel. Entonces empieza como a reclamarme que por qué yo uso plataformas para defender una ilegalidad. Pero es que, corregime, Misael, en la gestión de Salvador Sánchez Serén, que fue lo que le dije a él, hubieron un aproximado de 1.500 muertos que se reportaron en periodo laboral, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, hecho por policías contra 1.500 pandilleros que murieron en actos del servicio. Pues sí, o sea, y yo le preguntaba, y eso es un patrón, ¿cuántos han muerto en esta administración en 3 años? Bien, 30, ¿verdad? Que se han reportado así, no hay mucho, ¿verdad? No es mucho. 25, 30 muertos que se han reportado en las mismas circunstancias que se reportó en la administración Sánchez Serén y que allá fueron 1.500 muertos. Además del caso de San Blas, que se volvió el más emblemático, ¿no? Que es específico
de cómo se mata ahí a una muchacha que parece que no tenía que ver y a otro señor que no tenía nada que ver. ¿A cuántos se procesaron por que no había sido defensa propia de esos 1.500? Misael, se tocó eso. Ahora, esas cifras no. Pero no quiero meterlo en el contexto que plantea Misael, porque hay una realidad. La moral de la tropa, voy a decir tropa en el sentido tanto de policías como de militares. Platicaba yo con algunos y me decía, mire, licenciado, lo que pasa es que hay un hecho. Actuó, el victimario sale libre y yo me quedo adentro. Entonces mejor opto por no ejecutar la defensa. Entonces ese es el otro realidad que hay que valorar. Yo quiero hablar que en el tema de la defensa propia debería de ser para todos, no solo para los policías. Hoy, en este momento, tú cometes un delito adentro de tu casa con una agresión ilegítima, tenés que irte 72 horas a probar la legítima defensa. 15 días ahorita. Bueno, hoy con el tema 15 días. Pero viendo, yo sí creo que debería de evaluarse de que cuando el policía en actos del servicio, oígase bien, en actos del servicio comete un delito en función de prevenir otro mayor, debería de guardar por lo menos el arresto domiciliario en la delegación. En la delegación a la cual donde está. No sé si está funcionando en este momento de esa manera. Creo que por ahí van las declaraciones del alcalde, del fiscal, más que decir no voy a procesar a nadie. Y es que aquí tiene algo que ver también. Si se va viendo un patrón, porque aquí todo se sabe, pues, de que están matando gente con el pretexto de defensa propia, pues hay organismos de los derechos humanos y volvemos al caso. El procurador de derechos humanos debería de denunciar que no es tanta defensa propia, sino que es un patrón como querer justificar en la defensa propia el estar asesinando a mansalva. Pero no se está dando. Sí, no se está dando. Desde que se dio eso ya, lo que la gente estaba timorata, no se está dando. Sí, no, o sea, pero en el caso de la administración Sánchez Serén, 1.500 casos, a eso voy. Eso es un patrón. Así es. Yo entiendo ahí, exactamente. La legítima defensa para matar a gente. Estás especulando, Mario. ¿Pero 1.500 casos? Sí, pero no puedes especular, decir, mire, había una línea de matar. Pero 1.500 muertos, o sea, los muertos están. Pero vámonos ahorita, o sea, en este preciso momento, a mi manera de ver, la gente lo está valorando y lo está haciendo en una forma correcta, porque se están defendiendo y se ha levantado la moral y no lo están haciendo a lo loco, porque yo conversaba con un par de coroneles y me decía, la gente en la moral, porque ellos así lo dicen, claro, la moral anda alta, dice. Se han planteado con ellos y ya se toparon con mareros que un par de disparos y oyen el tronar de los, así dicen ellos, de los fusiles de los soldados y se han entregado. Y no han pasado a matarlos, no es que los han detenido y ahí van para afuera y van contentos. Entonces ellos sienten la ganancia que están imponiéndose, que otra vez los respetan, etcétera, y la población los está queriendo. Ahora ya empiezan a caer a los lugares de las zonas rurales en donde no entraban y eso es bueno. Ahora, lo que yo narraba, tú te acordarás, el código famoso de justicia criminal, que era antes del 72. Ajá, sí es, el que llegó hasta el 72. Ese decía el parámetro de cómo funcionaban los policías. Mi papá, que fue oficial de policía, decía de que el oficial superior a él, si había un intercambio de balas y moría un delincuente, hacía un informe al fiscal, le daba por válido, lo introducían al juzgado y ese era la prueba suficiente para la... Exactamente. Entonces, algo así es lo que se tendría que hacer para que no haya ningún problema. La credibilidad del oficial también. Eso dijéramos es para prevenir. Y también para lo de las casas, porque antes se permitía que si uno tenía un arma, aunque no estuviera registrada, pero en su casa defendiendo su propiedad y su familia, hasta ahí llegaba, era la otra excusa. Creo que es una de las cosas que va a tenerse que evaluar posteriormente. Quiero cerrar esta última parte con una propuesta que tiene el diputado Guillermo Gallegos. De hecho, yo lo iba a tener precisamente para hacer esta pregunta, pero tuvo un contratiempo por razones de enfermedad y no tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Él dice, y voy a retomar tu ejemplo de los 1.500 policías, dice que él va a promover una ley para buscarles un indulto
a todos estos policías que en actos del servicio están siendo detenidos para que puedan salir, puesto que ellos cometieron, entre comillas, un delito, pero en el ejercicio de defender un derecho. ¿Cómo ves vos el indulto en estas circunstancias? ¿Crees que prosperaría? Hay que revisar caso por caso. Obviamente también Sí, es uno de los requisitos de procesabilidad. Deberían de hacerse también públicos los casos, ¿verdad? Porque no vaya, acordate que en las administraciones pasadas han procesado policías por matar a los policías. Han aparecido en operativos policías con balazos en la espalda y balazos en la cabeza. Y esos han venido de la retaguardia que los debería de haber cuidado a ellos. Fuego amigo, entonces, le dicen. Ajá, exacto. Entonces no estés dejando también en libertad a gente que se aprovecha de esa No, situación. yo estoy claro que eso. habrá que evaluar, de hecho, Porque para el caso, la ley de concurso. hay policías presos por lo de San Blas. Sí, va, el decir ¿Vas a ese dejar es el- libres a los policías de San Blas? Habrá que ver. Que ahí el se ni- comprobó que mataron gente inocente. Por ejemplo. ese es, creo yo que es uno de los puntos. La figura que Que quiero incluso es- desarticularon esa unidad, ¿verdad? Por el gran escándalo en el que se vio involucrado. Lo que yo creo que hay que ver es el nivel de participación y de individualización de los hechos. Por eso Pero hay que ver caso por caso. la figura como tal, ¿la comparten ustedes? ¿El indulto? ¿Crees que es procedente un indulto en estas circunstancias actuales? Misael. No, yo le buscara otra figura y no indulto. Indulto para mí es algo demasiado elevado, es darle la benevolencia mágica, el perdón casi El indulto divino. solo lo da el presidente. Sí. ¿verdad? No. Hay una ley de ocurso y gracia, Ah, así se llama, ¿verdad? El indulto parte del supuesto que tiene que haber primero una sentencia En firme. en firme, ¿verdad? Que no se haya agotado y es individual, a diferencia de lo que puede ¿Sabes ser qué haría una yo? amnistía. La Corte o la con corte da conmutación. la Corte da una Es conmutación. darle ¿verdad? una recomendación que lo hace la Asamblea Legislativa. Que lo haga la Corte Suprema de Justicia porque ellos tienen los... No, de acuerdo, ese es el procedimiento. personal Lo que y yo todo eso. quiero evaluar con ustedes como analistas es políticamente, La Asamblea puede dar indulto, perdón. sí, Ah, a recomendación pensé que de la... solo- no, pero siempre va pensé por que una solo el opinión de la presidente. Corte Suprema de Justicia, siempre se le manda a pedir opinión. Lo que quiero decir es, esa figura políticamente puede caber ahorita aquí en lo que está pasando en el régimen de excepción. Es arriesgado, vuelvo a decir, ¿verdad? Porque vuelvo a mencionar el caso de San Blas, ¿verdad? O sea, Pero es que yo no lo veo tan particular, yo lo veo más que todo que es un riesgo, primero un riesgo político, si nos vemos como política, y segundo vuelvo que es un don casi divino, ¿verdad? De que yo voy a darle y voy a poder jalar adeptos a mi partido, A mi causa. a mi curul, ajá, porque yo voy a poder tener este poder de darle el sí a alguien y el no a otro, entonces no lo creo y a eso me refería cuando decía el poder divino, no tanto por el presidente, sino que incluso es que lo que pasa de que vámonos a otro punto, como es una ley la que van a tirar esa nueva, ¿qué tal si la proponen que no sea la asamblea, sino que se la tiran para que sea el presidente a través de un designado presidencial que evalúe y recomiende? Es posible. No, el es que Ministerio de lo que... Justicia, ¿va? Ponele, es que lo que pasa es que aquí estamos en el país también de que se pueden hacer otras cosas. Si es que la ley de concursos sí, gracias por una cosa, pero como es algo especial, ¿qué tal si la brillantez de quien la redacta dice, no, quedemos bien con el Ejecutivo? Y que sea el y que sea el presidente. Ejecutivo el que lo dé y le cargamos otra responsabilidad más al Ejecutivo, del cual incluso puede salir con una situación todavía peor de la que podría ganar. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Ya en la última parte veremos cómo están viendo esta semana. Se anunciaron registros a los usuarios del transporte público. ¿Cómo ven ustedes esto en el contexto del régimen de excepción? No nos cambie.
Gracias por continuar en esta última parte. Bonito lo que en el intermedio se dice. No, sí. No. Te dijo eso para que te equivocaras a la entrada, para que te diera un ataque de risa y no pudieras hablar por eso. Quiero decirles, esta semana se anunció el registro de usuarios del transporte de público por parte de militares y policías a efecto de golpear la delincuencia, y lo comentábamos con Misael antes de entrar. ¿Qué va a pasar, Misael, a aquella persona que no tenga el DUI? ¿Puede ser detenido? No debería, porque la ley no le permite a la autoridad auxiliar del órgano judicial detener con base a eso. Lo que no tiene la persona es forma de identificar. Y lo que podría hacer a lo máximo es una retención, que alguien lo identifique. Nosotros los notarios, cuando no tenemos cómo identificar, testigos. Así es, con 2 testigos identifican, que se responsabilizan, pero no se puede hacer mayor cosa, porque el problema con eso es que hay una demasiada amplia interpretación a la suspensión de los derechos constitucionales. Ahora, aclárenme algo. Yo no sé si ustedes lo usaron, porque no sé si son mucho mayores que yo. Quizás somos de los mismos. El carnet de minoridad. Sí. Durante la guerra, ¿no? Sí. Y se volvió obligación a que lo anduviéramos los menores, ¿te acuerdas? Sí. Por la cuestión de lo que había, que también en la guerrilla había menores de edad. Entonces, y había estado de excepción. O sea, ya es ya se puede que el recién nacido tenga DUI, ¿no? En la ley de crecer con cariño y todo eso, ya se habilita el DUI desde el nacimiento. Lo que yo planteo es el hecho de que, por supuesto, entiendo que el único documento para probar la identidad de una persona es el DUI. El tema aquí es qué pasa a esa persona que en un bus no anda. Creo que debería ser más específica la instrucción, que si no anda, pues DUI, pues una licencia, incluso un carnet con fotografía, puede en un momento determinado. Carnet estudiantil. Hacer un carnet. Pudiera hacer esto, la idea se diga, porque dentro de lo que es el concepto, para no opacar, dijéramos, una medida que puede ser, dijéramos, muy buena, como es el hecho de portar todos el carnet de identidad, no lo haga. Bueno, no sé, a mí me cuesta entender cómo alguien no puede andar identificado. Yo estoy de acuerdo que tiene que andar un identificado. A mí me parece no, que... el tema es el hecho de que si no dudo, te van a jalar. O sea, yo sé que El Salvador es más o menos como Macondo y puede suceder cualquier cosa, pero yo no entendería por qué alguien en la situación en la que estamos no anda un documento. Fácil, yo te la planteo. A mí me ha tocado andar en autobuses y en el topón que le pegan a uno ahí te sacan la cartera. Ah, bueno, por un No, robo, ¿qué se puede hacer? Es la realidad. Tú llegaste a tu casa hoy en la noche y hoy en la noche te diste cuenta que no andas papeles porque te los robaron y mañana hay que salir a trabajar. Y en la siguiente parada de buses se sube el retén policial. Vaya, punto. Lo que te digo es Macondo, ¿verdad? Es Exactamente, Macondo. y fácil es que agarraron al fulano que le encontraron 20 DUIs, vaya, ahí no hay problema. Pero al día siguiente te diste cuenta y tenés que ir a trabajar y por no perderle te fuiste arriesgando y ahí te agarró el retén. Ahí es el problema. Ese es el problema. O sea, mi pregunta va orientada en la parte puramente pragmática. Ya a la hora de hacer, ¿van a tener la posibilidad de identificarse con otro documento que no sea el DUI? Bueno, ese es lo que quedó como... Mira, eso sería posible en 1984, en la obra de Orwell. Por ejemplo, con equipos biométricos podés identificar a la persona. El policía anda un equipo biométrico, lo hace China ya, o sea, no estoy fantaseando, lo hace China ya. Correcto, así es. Con la cosa biométrica, no andas documentos, perfecto, te enfocan y ahí aparece tu ficha del CNR, ¿verdad? Del Registro Nacional de las Personas. Entonces ahí ya ven, e incluso podés ya comparar. Si estás en El Salvador. No, pero fíjate que no es tecnología cara. No. Es decir, no es una cosa, se ha gastado más dinero en otras babosadas que vos te quedás cómo se gasta dinero en esto, que eso debería de habilitarse a la policía. El escáner que se usa para el Tribunal Supremo Electoral es carísimo, por ejemplo. Y esa pistola, que es una pistola, que solo te lo ponen y es Y eso rapidísimo. se va a través de los... Bien. Quisiera ya, para ir cerrando en esta parte, quiero ir... Porque ahí se abre otro problema, perdón, ¿verdad? Que si los van a detener y empiezan a detener un montón de menores de edad, ¿y a dónde los vas a ir a meter? Porque no los puedes meter con los adultos, ¿va? El tema es que no puedo saber si es menor o es mayor. Pues sí, va, pero para mientras investigas va a tener que estar detenido, ¿no? Entonces que los papás lleguen a... ¿Pero bajo qué delito? Pues sí, pero como se supone que se puede hacer.
Entonces ahí vas a Es tener un otro reto de problema. la policía, porque Ajá. este plan es lo que decíamos, los planes deben de estar muy bien estructurados previos a lanzarlos, porque si vamos a exigir, esta campaña tiene que durar por lo menos 15 días, estarle recordando que se prepare el RNPN para dar DUIs, para dar reposiciones, para dar los carnets de minoridad con el número ya de los DUIs, porque todo eso es logística. Y Yo creo luego- que la medida es correcta. Sí, es que el estamos de tema es acuerdo. cómo la vas a implementar para no caer dentro En de otro este problema. tema. Ahora, En otro la problema. otra que sí se puede hacer es, por ejemplo, permitirle, así como con lo que es la homologación del DUI y del NIT, que ande digitalmente el DUI. Por si acaso a la persona se le perdió, se lo robaron, que la ande En el o- celular. en el celular, En el celular. o que de alguna manera se lo puedan mandar al policía. Mire, fíjese que me robaron, se me olvidó en Lo casa. tengo en la casa. Lo tengo en la casa, mire. Y eso ya evitan problemas y la persona le demuestra al policía que pueden dar. Creo Ahí que esa tiene es parte ver, de- tiene que ver en la redacción de la ley, ¿va? Es decir, cómo mecanismos para comprobar tu identidad. ¿va? Pero es que lo que pasa es que No, eso lo es que pasa plan es que operativo. Este es un plan operativo. La ley del DUI, ¿verdad? Establece en su artículo 4, creo que si no me equivoco. La obligatoriedad. La obligatoriedad de que vos tenés que tener el DUI como documento de identidad. Y cuando te lo pero pida no una regula autoridad. sanción por el caso, De no penalmente andarlo. hablando, que tú no lo andes. Entonces, bueno, ok. La medida es correcta, la medida tiende a seguridad de que la persona no ande delinquiendo, pero que existan otros mecanismos para comprobar. Tú planteas esto que pueda andarse en el teléfono una copia y que tenga la misma Y por ejemplo, en esto que se llama discrecionalidad. la vacatio legis, no se puede hacer una campaña de publicidad para que la gente No, porque esto no es saque. una ley, lo que Así ellos, es. este es un plan operativo que lo anuncian diciendo. Pero hay que hacer y exhorta al publicidad. Hay que hacer ministro- algo parecido, sí. ¿verdad? Una publicidad sí. que todos O debemos de modificar andar. la ley del DUI, le pones una penalidad el hecho de no portarla. Ahí sí. Pero hay que darle la Pero hay que salida. darle la salida para que ellos puedan actuar. Yo me iría, que igual que un notario, identificarlo con 2 testigos en última instancia. ¿Verdad? La licencia de conducir. O cualquier carnet que tenga la fotografía y que yo pueda comparar. Porque si solo lo limitas al DUI, veo que es muy restrictivo y ya en lo operativo puede cometerse muchísimas cosas. Bueno, cerrado este punto, quisiera preguntarles, en su primera intervención, el Senado de los Estados Unidos está a punto de ratificar al embajador William Duncan como próximo en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes este anuncio? Primero hay que esperar el beneplácito del gobierno salvadoreño, que ese no lo ha dado. ¿Verdad? Entendería yo. Es que creo que están ahorita en el proceso interno Ellos. de los Estados Unidos allá para Que eso. primero tiene que salir de allá. Salir de allá. Después vendrá aquí al país a pedir precisamente el beneplácito. beneplácito de Y el gobierno podrá darlo, podrá no darlo, podrá tardarse, ¿verdad? Entonces, las declaraciones iniciales que él dijo de que va a venir a luchar contra la corrupción y la defensa de la democracia, tiene ¿Cuál es mucho el que ver. mensaje? Es que él trabajó en la primera lista Engels, ¿verdad? Entonces, él es un conocedor de la región y conoce al país. Entonces, tú no sabes si, sabiendo que él trabajó en la elaboración de la primera lista en el Departamento de Estado, la frase, yo no miraría que viene en plan, fue mucho más diplomática Jane Maness cuando regresó, por ejemplo. Entonces, que ella se fue de aquí siendo amiga del presidente Bukele, pues. Pero él viene con la línea de la administración Biden. O sea, es la línea Engels, ¿verdad? Lista Engels, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿no te parece correcto que él dice, bueno, mis prioridades van a ser la democracia, los derechos humanos y la impunidad? Sí, no, sí, esos son Sí, valores, para mí eso- son valores que deben de defenderse, pues. Pero yo creo que él viene en un contexto de reelección presidencial. Yo creería que él viene a hacer valer las palabras que Victoria Nuland, la vicesecretaria de Estado, cuando visitó El Salvador, estableció que no iban a permitir o a reconocer un gobierno que surja de la reelección. Entonces yo lo veo a él más en la línea Biden, ¿verdad? Demócrata, de venir como a apretar tuercas al país, así lo Pero, veo. Misael, nosotros decíamos, bueno, el hecho de no contar con un embajador también dice mucho. Ahora se cumple el requisito ya de contar con un embajador
es decir, después de que cumple con sus requisitos internos de acuerdo a sus leyes, habrá que ver si el gobierno de El Salvador le da o no le da el beneplácito para que este embajador pueda desarrollarse. Yo creo que se lo van a dar, porque si acá se lo niegan... Siempre se lo han dado, no ha habido mayor problema. Pero es que lo que pasa es que si se lo niegan, tiene la reciprocidad diplomática, nos la van a recetar a nosotros, se nos viene nuestra embajadora, porque no la van a... Pueden cambiarlo, ¿sabes? O sea, el beneplácito no es no acepto el embajador, sino es te pido otro embajador. Sí, pues sí, pero lo que pasa es que cuando son de igual a igual en potencias es que ellos escuchan, pero cuando somos de una población como de nosotros hacia ellos, yo nunca lo he visto que lo hayan ni siquiera pensado. Yo lo que siento es que cuando él dice esto, manda su cortina de humo, lo voy a llamar de esa manera, que es la forma política de decir los Estados Unidos, yo voy a hacer lo que el mundo está esperando de nosotros. Ellos son de los que nunca han cumplido los derechos humanos internamente. Entonces no me va a venir a regular derechos humanos alguien que internamente no se preocupa. Pero es que es la potencia, ¿va? Por y supuesto. Es un poco complicado vea, decirle a la potencia, usted también viola los derechos humanos. Pues sí, pero me refiero yo no de estoy diciendo que no sea cierto, pues. Pero... No por eso, pero es que él, es decir, de la frontera hacia afuera, él nos va a decir lo que todos los diplomáticos van a decir que va a cumplir. Ahora, yo lanzo una reflexión. ¿Está preparado El Salvador actual para tener un embajador como lo fue Mari Carmen Aponte? Que ella se metió en la política interna de forma directa. Es más, fue Mari Carmen Aponte quien le congela a Mauricio Funes el Fomilenio. Solo se lo aprobaron hasta que llegó Sánchez Serén a la presidencia, lo volvieron a establecer. Pero esa es una decisión unilateral del país que tiene, pero estamos hablando de una injerencia directa en la política. Claro que interna. hubo. Eso no puede ser. Claro que fue injerencia, porque hasta vino el senador de Miami, el cubano, americano, a hablar con Funes, a decirle que no se metiera a elegir al fiscal general de la República. Es que fue una intervención directa. Y ahí estuvo Mari Carmen Aponte y hasta vino este senador y le dijo Funes, yo no tengo nada que ver en la elección del fiscal, yo lo elige en la Asamblea Legislativa. Pues no le creyeron y le cancelaron el Fomilenio, por ejemplo. Te hablo de eso. Eso es injerencia directa, clara, evidente, que ha pasado. ¿Tú crees que el beneplácito lo va a dar el gobierno? Sí, igual. Tradicionalmente lo ha dicho, pero debemos de prepararnos entonces para un embajador que pueda confrontativo o que sea, que vaya más a los medios, ¿verdad? Que participe más en redes, ¿verdad? Y que haga más pública. Bueno, es un embajador de carrera. Sí, claro, porque él incluso ya estuvo en El Salvador. Sí. Estuvo con un puesto de ministro, consejero de acá, y ha estado en México incluso. O sea, él no le es ajena el área de ni nosotros. la cultura de cómo se maneja. Nada. Ahora, a mí me gustaría ver más que todo un embajador con el corte que tuvo Ann Patterson allá en los años 90. Esa era una persona que tenía... ¿Firme? Totalmente firme, la conocí personalmente, y una persona que hacía lo que tenía que hacer, pero te sonreía. O sea, era de las que te pegaba la patada y todavía te decía, le dolió. Exacto, pero hay una diferencia. Por eso yo decía El Salvador actual, y es que las administraciones de Arena, que es cuando estuvo Ann Patterson, le hacían caso a lo que decía el embajador estadounidense. Hoy no están así. No, me refiero por el carácter de la señora, no es que le fueran a hacer caso. No le hacían caso. No me refiero a eso, el resultado. El procedimiento para llegar a la diplomática. Bueno, porque la Mari Carmen Aponte, ese era... Otra línea. Así es, y esa era la señora fuerte, aquí vengo yo y esta es mi casa. Sí. En cambio la otra era latina. Decía lo mismo de diferente manera. De diferente manera. Sí, bueno, claro. A eso es lo que necesitamos. Al final yo creo de que el país requiere, independientemente de quién sea, que se restablezcan las relaciones de un país donde tradicionalmente... No, claro, pero viene un embajador, no negarán ustedes, en una coyuntura bastante particular, exactamente, aunque estamos hablando de una reelección presidencial que Estados Unidos no quiere reconocer. Ellos tienen reelección de Estados Unidos. No, es que no es el punto la reelección. Estados Unidos, en su comunicado que ha hecho público Anthony Blinken en ese tema, establece que deben de seguirse los procesos legales para establecer una reelección.
no vía resolución de la Sala de lo Bueno, Constitucional. esa es la interpretación de ellos, claro, por eso. Entonces, ellos han sentado posición en relación a un tema. Y un embajador en esas circunstancias... Veremos. Pero perdón, solo esto último, pero exactamente esas tres posturas que él tiene, que viene a respetar la democracia, se le va a voltear cuando le digan, bueno, si viene a respetar la democracia, habrá que ver que los países de primer nivel tienen como democracia las reelecciones. Sí. Hay que tener cuidado. Siguiendo los procesos. Así es, exactamente. Sí. Pero en nuestra Constitución está prohibido. No, exactamente. Pero... Sí, ya aclararon eso, que no es que están en contra de la reelección, sino en que hay que arreglar entonces legalmente el proceso de reelección. Bien, no me resta más que agradecerles a ustedes. Creo que fue un programa muy